Bienvenido gente a mi canal. Este video viene vinculado con otro video que ya grabé, que estoy con la misma ropa para que no se me pierdan. Y bueno, estamos hablando de qué pasa con nuestra libido, qué pasa con nuestra libido después, durante el abuso narcisista. Y para eso necesitamos contar con conceptos del psicoanálisis, justamente, del psicoanálisis freudiano. Y para ello me adentré en Freud directamente para poder entender esta cuestión. Cuando una persona llega al consultorio de un psicoanalista, la primera dificultad que va a tener este psicoanalista justamente va a ser encontrarse con el narcisismo de esa persona, sin que esa persona tenga una estructura de personalidad narcisista, sino hablamos de una persona normal que tiene estos rasgos narcisistas, y cuando una persona está lastimada, tiene más rasgos todavía. Bueno, este narcisismo es una barrera con la que este terapeuta va a chocar siempre, y la persona también choca, porque en definitiva el que más le afecta a este narcisismo es a esta persona que está aquejada de angustia, y por eso recurre a un profesional que lo asista. Entonces, este narcisismo va a ser justamente esta barrera que va a costar mucho que se rompa para poder ir el terapeuta junto con el paciente a trabajar sobre el problema. Bueno, y en este mecanismo que se genera hay libido. Solamente que la libido se ha centrado, se ha sustraído del mundo exterior, o sea, de los objetos, para centrarse en el yo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de que tiene el ser humano, de protegerse ante los dolores. Uno no tiene ganas de hablar del dolor. Del dolor que a uno lo aqueja, o de los traumas que a uno lo aquejan. A uno le gustaría al psicólogo que te resuelva a ver cómo vos te relacionás con los demás, pero de tus dolores cuesta mucho hablar, y entrar en ese inconsciente doloroso donde están ahí alojados los traumas, que traen síntomas y angustia y todas estas cuestiones. Entonces la libido en esa instancia se centra en el yo de autoconservación, para proteger la psiquis justamente. Bueno, yo en un capítulo que les voy a dejar acá para que ustedes vean, hablé así vagamente de lo que es una psicosis. El psicótico ha retirado del mundo exterior su líbido. Entonces él no tiene interés fuera de sí, o sea, se ha centrado en su yo, la libido del psicótico. Y de esta manera el psicótico también, al no tener ese contacto o ese interés por el mundo exterior, por los objetos, se desconecta de la realidad. Porque si vos no tenés contacto con lo que te rodea, entonces vivís tu realidad y ahí aparecen los delirios del psicótico. La cuestión con los neuróticos, con ciertos neuróticos, Freud dice que también está el líbido con ciertos neuróticos que están, o sea, aquejados de angustia, o sea, neurótico potente, digamos, como el histérico, las neurosis histéricas o las neurosis obsesivas. Lo que dice Freud es que el individuo ha resignado parte de esa realidad también. El individuo ha resignado parte de ese vínculo con la realidad. Pero lo que no ha cancelado es el vínculo erótico con las personas y las cosas. Uno como neurótico todavía lo conserva, a ese vínculo, pero en las fantasías. Por ende se han sustituido objetos reales por imaginarios, que pueden ser recuerdos o se mezclan todos entre sí, y es todo un lío que tenemos en la cabeza en realidad. Esto sucede en un momento de tremenda crisis, por supuesto, y a su vez el sujeto ha
ha cancelado también todas las acciones motrices que le permiten ir a obtener esos objetos que son de su deseo. Imagínense, en este caso, la libido en esta circunstancia de mucha angustia, se retira, se retira del mundo exterior para centrarse en nuestro yo, y todo eso genera una angustia de que nos impide luego hacer cualquier cosa, cualquier acción para ir a conseguir lo más mínimo. Y ahí la depresión y todas estas cuestiones que nos pasan cuando estamos ante este trauma del abuso narcisista, justamente. A esta dinámica que tiene la libido es lo que Freud dice que, bueno, que esto sí se debe llamar introversión de la libido, o sea, que se mete para adentro. En este texto que escribió Freud, Introducción al Narcisismo, es donde por primera vez él hace una separación entre libido de objeto y libido sexual. Y dice que cuanto más se gasta una, más se empobrece la otra. Entonces, cuando más investidura objetal hay, o sea, cuanto más importancia y relevancia le doy a los objetos estos llamados narcisistas, amores, parejas, más renuncio a mi yo. A eso se refiere, más renuncio a mi libido yoica, que es el de autoconservación. En un estado normal, el enamoramiento va a aparecer en una fase superior como dije en el capítulo anterior, del desarrollo psicosexual del individuo. O sea, va a aparecer cuando hayamos alcanzado la etapa genital propiamente dicha. En esa etapa, la libido de objeto ha alcanzado un desarrollo tal que nos permite emparejarnos con otra, o sea, elegir un compañero sexual, no netamente sexual, digamos. Yo en el capítulo anterior hablé sobre lo que la libido implica, que es ese vincularse espiritualmente, interpersonalmente con otro ser humano, ¿no? A través del erotismo, de la sensualidad, del te quiero, del sentimiento, no es solamente sexual. Esta libido del yo que resignamos en favor de este amor, lo hacemos resignando parte de nuestra personalidad, como vengo diciendo, en favor de esta investidura de objeto que le ponemos a la pareja. Pero para que esta sea una relación sana, va a necesitar necesariamente que al yo que yo renuncie, el otro me lo devuelva con su amor, con la correspondencia con la reciprocidad de su cariño, de su amor, para poder yo compensar eso de que, o sea, mi yo bajó, la investidura del objeto subió, entonces el otro cuando me toma a mí como objeto sexual, como objeto de amor, entonces le baja su yo y me devuelve a mí, y ahí encontramos un balance. Esa es la reciprocidad necesaria de una pareja sana. Ahora, cuando nosotros estamos con narcisistas, eso no vuelve nunca. Esa reciprocidad no existe. Él no te devuelve nada. Vos vas cediendo de tu yo, al punto de agotarlo. Y la única energía psíquica que te queda es la energía, esa energía psíquica que originalmente cuando lo conociste eras fogosa, una persona fogosa, una persona interesada en el sexo. Te encontrás con que no te interesa el sexo ni con el narcisista ni con nadie, por esta cuestión justamente de que la libido sexual él te la agota, o sea, te la agota en el sentido de que necesitas esa energía para traerla de nuevo a tu libido yoica, de tu libido de autoconservación, porque si no te terminas
es un mecanismo psíquico que uno se forma, para la mente, que la mente forma, el aparato psíquico forma para proteger la psiquis, porque si no termina en un manicomio seguro. Es en consonancia con lo que le venía diciendo, que cuando una persona está afligida, por alguna dolencia física o psíquica, o sea, un padecimiento que le causa dolor, esta persona retira la libido, o sea, el interés en el mundo exterior, para centrarse en ese dolor. Y se centra en este dolor de manera tal que solamente se centra en este sufrimiento. Por ende, de esta manera, esta persona cesa de amar. Y esto no es en sentido solamente de amar a una pareja, sino lo que también se retira, y esto va, fíjense cómo va vinculado, no hay deseo sexual, no hay deseo de emparejamiento con otra persona, pero tampoco hay ganas de hacer nada. Y hay toda esa sensación de desgano, de pesadumbre. ¿Les suena esto? Porque las personas dejan de hacer actividades que antes les representaban un placer, que yo no sé, te gusta cantar, dejaste de cantar, te gusta bailar, dejaste de bailar, te gustaba ir al gimnasio, dejaste de hacerlo, no sé, te gustaba ir a ayudar, colaborar con alguna ONG, dejaste de hacerlo. ¿Por qué? Porque has perdido ese interés, esa libido. La libido ha regresado a tu yo a tratar de reparar eso. Pero ojo que esto no es que esto es un mecanismo automático que nos ahorramos el psicólogo, no, bueno, sí, ahora yo entiendo que mi libido está en mi yo tratando de reparar el daño. No se queden con eso, o sea, esto hay que salir a trabajarlo con terapia, porque no se sale, porque yo te lo estoy contando acá. Por un lado tenemos, cuando estamos enamorados de alguien, tenemos a un sujeto, o sea, un objeto. Sujetos somos nosotros, porque desde este punto se ve siempre. Tenemos un objeto investido, la pareja. Bien. Luego de este objeto investido, si nosotros vemos que no era la persona que nosotros creíamos que era, o acá llega el narcisista mostrando el psicópata, mostrando su real cara, a uno le produce una decepción. Y esta decepción lo coloca en el terreno de lo desconocido, o sea, al final no sabes quién era. Y uno hace una regresión a la etapa anal, cuando uno era un niño, cuando uno, todo lo que era extraño a uno, lo que era, uno lo veía así con rechazo, con odio. Y saben que el niño, o sea, todo lo que les parece extraño lo rechaza, o sea, tienen esa dinámica amor-odio, pero a la vez se relaciona, se empieza a relacionar, o sea, así, y como huyendo de lo que puede ser potencialmente peligroso, o sea, es un niño. Pero nosotros no hacemos esa regresión también. Y bueno, y también esta dualidad entre de amar, odiar, también es una manera de seguir vinculados con ese objeto investido que nos ha decepcionado y nos ha mostrado la peor cara. Pues bueno, esto de la introversión de la libido es propio de un proceso de duelo también, o sea, todo esto, toda esta etapa del odio, de la introversión de la libido, son todas etapas que uno va atravesando en este duelo que va haciendo, porque uno no, ya sabemos que estamos velando un cajón sin muerto, pero una cosa es saberlo, otra cosa es hacer el proceso. Y Freud también, Freud se pregunta que por qué, o sea, si yo retiré la libido del mundo exterior, de los objetos, para centrarla en mi yo, entonces, ¿por qué se siente uno mal? ¿Por qué tiene esa sensación displacentera? ¿No sería placentero amarse a uno mismo? Y parece que no.
Bueno, ahora les digo por qué. Bueno, hay que tener en cuenta que una sensación de displacer es un aumento de tensión. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Es, a ver, cuando a uno le viene la pulsión del hambre, eso es una sensación de displacer que nos compele a realizar una actividad motora de ir a buscarnos comida y tragar, comer. Y así nos creamos la sensación de placer. Entonces, ¿por qué sería displacentero tener la libido sobre el yo? ¿Por qué la vida anímica del ser humano se ve forzado, nos fuerza a traspasar los límites de nuestro narcisismo e ir a investir objetos libidinales, extraños a nosotros mismos? Y esto, en lo que dice Freud, es que el narcisismo me protege de no enfermar o me protege en un proceso de post-abuso narcisista, de un trastornado de estos, me protege en esa instancia, ese momento en que necesitamos reparar nuestro yo. Pero a su vez yo debo salir a amar para evitar enfermar, justamente para no convertirse en un trastornado narcisista, porque no es sano vivir con la libido puesta sobre el yo, porque eso crea frustraciones tremendas. Nosotros no somos, nosotros podemos tener rasgos narcisistas, pero nosotros no somos narcisistas patológicos. Entonces, que nosotros retiremos nuestra libido, nuestro interés, nuestra energía psíquica del mundo para centrarnos en nuestro yo, a nosotros eso nos enferma, nos angustia, nos pone re mal. El narcisista vive así y eso parece ser que no, sí, tiene sus afecciones, pero él parece bastante cómodo en ese lugar. Nosotros no nos pone cómodos ese rol, ese lugar. Y lo que dice Freud es que el narcisismo nos protege de no enfermar, pero debo salir a amar para no caer enfermo y por fuerza enfermará, o sea, el individuo, si a consecuencia de una frustración no puede amar. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que les venía diciendo justamente. Si uno, por una frustración, por un fracaso, con una relación, con un narcisista, uno se priva de amar, de volver a amar, o sea, más allá del tiempo prudencial que dure un duelo. O sea, hay gente que me sigue y me ha comentado, me han dicho por privado, en consulta, que hace años que están en recuperación o tratando de recuperarse de un abuso narcisista. Bueno, ahí creo que empiezan a jugar estas cuestiones también, en donde una cosa es un duelo, donde hay un proceso de una introversión de la libido hacia el yo. Justamente nos ponemos narcisistas para levantar esas barreras hacia el mundo exterior porque necesitamos reparar nuestro yo. No porque seamos narcisistas, sino porque necesitamos reparar nuestro yo para, o sea, sanar para, yo no me voy a ir a jugar a la popa si no me curo el resfrío. O sea, es esa lógica, es que así funciona también el aparato psíquico. Bueno, pero ya cuando esto se prolonga más allá de un tiempo prudencial, no vas a sanar mirando canales de YouTube. Hay cuestiones serias ahí que hay que ir a atender con un profesional. Toda esta angustia hace que... Porque todo esto genera angustia, o sea, nosotros metemos la libido para adentro, refugiándola en el yo, pero a la vez todo esto nos genera mucha angustia. Y toda esta angustia nos hace ser reactivos hacia cualquiera que quiera penetrar esa fortaleza que nos hemos construido. Entonces, ahí está la irritabilidad, la hipervigilancia, que todo esto, si no agarramos el toro por las astas,
se puede convertir en una fobia también. Toda esta seguidilla de fracasos hay un empobrecimiento muy, muy grande del yo, en pos de investir, sobreinvestir al objeto de amor. Entonces hay que trabajar para reconstruir ese yo, porque todas estas aspiraciones, estos anhelos que hemos tenido, se nos han salido de control. No los hemos podido ir controlando, o sea, cotejándolo con la realidad, porque no tuvimos la oportunidad. Teníamos enfrente un farsante, un imitador, una persona que te mentía con los gestos, con el cuerpo, y uno no es que se inventó este amor, a uno le dieron pie para que se lo crea. Entonces, ahí hay algo que ha salido de control de nuestra parte. No hemos tenido el control, justamente. Lo que uno pierde frente a un narcisista es justamente el control. El control empieza con la posibilidad de elegir. Y yo creo que no tenemos el control de todo lo que nos sucede cuando estamos en una de estas relaciones. Tenemos por un lado, la gente que se ha retirado del mundo sexual y del mundo, o sea, de los objetos, del mundo, ha retirado la libido de los objetos y de las cosas hacia su yo, y no tiene ganas de nada, no tiene ganas de sexo y de nada tampoco, porque ya dije que no viene solamente que no tengo ganas de sexo, pero sí tengo una mega actividad en mi vida. No, viene por lo general acompañado con ganas de nada. Y por otro lado también tenemos otro tipo de gente que le pega diferente, porque somos todos diferentes y a cada cual reacciona a las circunstancias adversas de manera distinta. Tenemos por otro lado gente que después del abuso narcisista queda así como con la necesidad de buscar otra persona, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y así. O sea, amén de que nadie te llena, porque, o sea, si vos investiste libidinalmente a través del amor a ese sujeto narcisista, tampoco como que le vas a sacar la vestimenta de la noche a la mañana. O sea, te parte el proceso de un duelo. Y que estés con una u otra persona, estamos hablando de esa libido, estaríamos hablando de esa libido sin erotismo, sin sensualidad, sin cariño, que nos deja lleno de absolutamente nada y vacíos. Entonces, también la gente, no por una cuestión de moral, no, o sea, cada cual, o sea, hace lo que quiere, lo que siente, lo que le sale. También hay que tener en cuenta que las personas quedan en estado de abstinencia. Tal vez las otras personas que retiran la libido de los objetos sí tienen mucha necesidad de hablar mucho, de hablar de su problema, y se convierten por ahí en vampiros emocionales con las personas que tienen enfrente, porque hablan de su problema uno se pone cargoso. Y la gente no te entiende encima y no quiere insiste, no, que psicópata, que narcisista. Y la gente, te ve más psicópata a vos que al psicópata en sí. Y con esta gente que sí sale a buscar encuentros sexuales, tienen una situación de abstinencia. El otro lo manifiesta hablando mucho, a la abstinencia. Y este otro, que sí se volcó a buscar estos nuevos objetos, esta persona manifiesta su abstinencia de este modo. O sea, lo que le aportaba narcisista, sale a buscarlo en otras personas, pero no lo encuentra, porque cada cual es diferente. Y además, o sea, esta investidura de objeto no se te va de la noche a la mañana. Y desinvestir a este amor no se te va de la noche a la mañana. Y este derroche de líbido que va haciendo esta persona,
lo que anda buscando precisamente es que alguien le devuelva su narcisismo, que ha perdido justamente. Que no, o sea, una cuota de narcisismo nosotros siempre necesitamos. Se busca de este modo continuamente la cura a través del amor. Y en vez de ir a buscar la cura en el psicólogo o a través de una terapia, se busca mucho la cura a través del amor. Y fíjense este mecanismo, cómo funciona. Aún estando en terapia las personas y habiendo ya pegado onda con el psicólogo ahí te estuvo trabajando, te ayudó a que bajes las barreras de represiones y que te animes a vivir y bueno, la persona se anima a vivir y sale nuevo a la vida y conoce a alguien, se engancha. ¿Y quién la liga? El psicólogo. Deja al psicólogo, en realidad la liga, el psicólogo va a seguir teniendo pacientes. El que la liga sos vos, porque vos crees que te vas a curar, que esa otra persona te va a devolver el narcisismo perdido y que te va a hacer sanador. Y esto es muy peligroso porque uno puede caer en una dependencia de estar dependiendo del otro que venga y te rescate. Y el único que te puede rescatar acá sos vos. Y esto justamente sería un síntoma de los que hablé en el capítulo que hablé de los neuróticos. Esto es un síntoma que darse cuenta que, o sea, que uno reincide, o sea, porque y hay hay un modelo un patrón de pareja que uno, o sea, reincide, o sea, la mayoría de la gente que pasa por estos canales no ha pasado por un psicópata, ha pasado por más de uno. Seamos sinceros, cuando uno mira un poco para atrás, empieza a ver a un montón de otros que bueno, tal vez en su momento es como que la psiquis trabaja para el olvido, pero pónganse a pensar seriamente las historias pasadas. Todo esto se va repitiendo, porque aparte el psicópata siempre viene como el salvador, así que es el hombre protector, es el hombre o la mujer es nutricia, se vende así de esa manera para que justamente conectar con ese narcisismo tuyo o ese narcisismo que andás buscando, que alguien te lo devuelva. Bueno, él viene y te lo devuelve, pero después ¿sabes lo que hace? Tac, te lo tira en el pozo ciego. Eso es lo que hace. Bueno, gente, y les invito a ver el capítulo también de cómo conectamos los neuróticos con los narcisistas y los psicópatas, que ahí lo explico un poco más hondo esta cuestión. Gente, nos estamos viendo. Próximo capítulo, amor sano versus amor narcisista. He tomado un texto de, introducción al narcisismo, Salman Akhtar, Arnold Cooper. Buenísimo el texto. Bueno, como la gente me viene siguiendo, ya van manejando algunos conceptitos que voy armando así de manera simple para el ego, para que los podamos entender todos. Y bueno, ya con esos conceptitos ya vamos a poder entender este otro texto que les quiero hablar, que lo tengo hace tiempo, pero no era fácil de entenderlo tampoco porque es, o sea, bien técnico de la psicología, obviamente. Gente, nos estamos viendo, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, denle like si les sirvió el video, comenten abajo. Si me insultan a mí, vayan a insultar a Freud, porque estas son ideas de Freud. Y así que no se enojen conmigo. Esto es psicoanálisis. O sea, psicoanálisis para legos. No es psicoanálisis, sino que es Freud, nada más. Yo soy una reproductora acá de su pensamiento, de lo que entiendo, creo, que entendí de él. Y no se olviden tampoco de seguirnos por Instagram, que ahí estamos subiendo posts con Nancy todos los días, y subiendo pequeños videitos también. Ahí estamos subiendo así mucho material de posteos, así de, qué sé yo, son de 2 o 3 párrafos de algún punto en concreto respecto al narcisista. Hasta luego, gente, nos estamos viendo. Bye bye.